Bueno, miremosla porque no la vemos. Bueno, coloco la foto. ¿Qué hizo? Y los aportes. Porfa, estar pendiente de la ortografía, los signos de puntuación, de interrogación al principio, las tildes. ¿Vale? ¿Dónde está eso, profe? Eso está en donde dice nota de exposiciones. Aparecen ya todos los archivos adjuntos para que ustedes los revisen. Gracias, profe. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy, que es el periodo antropológico. Lo que tienen que entregar junto a los apuntes de las exposiciones. ¿Listo? Por favor, activen la cámara para mirarlos. Profe, nota de exposiciones. ¿Hay que subir lo que copiamos de las exposiciones o no? No, ahí solo se sube la nota de los que ya expusieron y los archivos que comparten, ¿vale? Para que todos los miremos. Listo, entonces, podemos decir que las exposiciones ya las hicimos, ya hablamos a los que expusieron, los expositores, expositoras. Vamos a explicar el periodo antropológico, ¿listo? Entonces, en las diapositivas que yo les compartí, ¿qué fecha tiene el periodo antropológico? ¿Sí recuerdan esas diapositivas? La Eso fue en línea el siglo V al siglo... Antropológico Del 5 al 4. al Exacto. 4, sí. del 4 al Entonces, 5, ¿no? ya vimos, no, del 5 al 4. Recuerden que antes de Cristo se cuentan los siglos, van disminuyendo del mayor al menor, porque Sí. empieza en 0 el después de Cristo, ¿listo? Entonces, ya vimos el periodo cosmológico, ya quedó repasado, ya hicimos exposiciones, ya salimos del tema del periodo cosmológico. Ahora vamos a iniciar el antropológico que va desde el siglo V al IV, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa específicamente en este periodo? Entonces vamos a explicar eso, tomar apuntes y vamos a visualizar los videos de los sofistas y de Sócrates. Eso vamos a hacer el día de hoy. Voy a tratarlo de hacer muy rápidamente, pero que quede claro para que pues uno pueda completar sus apuntes y subirlos al Classroom en Sócrates y los sofistas y ya nos veremos la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la explicación. Por favor, todos pendientes a mi pantalla. Listo. Ahí ya pueden ver, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces estamos en el periodo antropológico. Recuerdan que antropológico va a dar prioridad al estudio de quién, del hombre, ¿cierto? Entonces en este periodo va a nacer Sócrates, que Sócrates va a ser fundamental porque va a marcar la historia de la filosofía antigua, por así decirlo. Entonces, antes los filósofos que ya habíamos explicado se van a llamar filósofos presocráticos. ¿Listo? ¿Cómo se van a llamar? Presocráticos, porque van a ser antes de Sócrates. Profe, este mapa cuando esté acabado lo puedes mandar al grupo. Sí, ahí en ese Classroom hay una pestaña de un Word que dice, hay un archivo de Word que dice explicación. Ahí voy a subir los apuntes. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, no se ve nada ahí donde dice explicación. No, ahí no se va a ver nada porque lo estoy haciendo con un simulador. Pero cuando lo pegue ya lo van a visualizar. Mientras tanto, presten atención a lo que voy a explicar. Entonces, los filósofos del periodo cosmológico, cuando nace Sócrates, se van a llamar presocráticos. ¿Cuáles eran esos? Pues los que hemos visto y hemos trabajado hasta el momento, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, les voy a colocar aquí para que nos acordemos. Tales, Anaximandro, Heráclito, etcétera, los que vimos hoy en la clase pasada.
A ellos se les va a llamar presocráticos, pero en el periodo antropológico, con el nacimiento de Sócrates, pues se va a dar paso a un nuevo periodo en el que se va a trabajar específicamente temas alusivos al hombre, ¿sí? ¿Y por qué al hombre? Porque el hombre va a trabajar, el hombre se va a desarrollar en una ciudad, en una polis, que va a ser la polis griega. Digamos que con el avance de las sociedades, pues empiezan a constituir la polis, el ágora, que va a ser las plazas, en donde se discute, se les va a llamar ágora, y se empiezan a debatir sobre temas de orden político, ¿sí? Entonces, aquí va a ser fundamental la política. ¿Por qué? Porque precisamente se estaban constituyendo esas ciudades, el hombre empieza a socializar, a debatir, a construir. Entonces, ¿quién va a ser Sócrates? Aquí van a darse dos representantes importantes, que va a ser por un lado Sócrates y por el otro lado los sofistas, ¿sí? Entonces va a haber como una disputa entre quién tiene la verdad frente a lo que dice, si los sofistas o Sócrates. ¿Claro está ahí? Sí, pero una pregunta, ¿los científicos de esa época eran helenistas o pluralistas? Buena pregunta. Aquí ya no vamos a hablar sobre monistas o pluralistas, porque eso fue del periodo cosmológico. En el periodo antropológico ya se van a centrar específicamente en la política, en el hombre, en la verdad, en la justicia. ¿Listo? Esos van a ser los temas claves. Por lo que ya no nos va a interesar explicar cuál es el origen del mundo, sino ahora se van a interesar los filósofos en explicar cómo alcanzar la verdad, qué es la verdad, cómo establecer la justicia. Es como explicar ese hombre en el medio de una ciudad a partir de la política, ¿sí? Porque la política va a tener un papel fundamental e importante en este periodo, porque como les dije, se empiezan a constituir las primeras ciudades, las primeras polis, que así se les llamó pues en Grecia. ¿Listo? Entonces, 2 minuticos para que terminen de copiar estos apuntes. Yo los voy a pegar aquí en un Word. Para que si les faltó copiar algo, lo completen. Listo, estamos copiando 2 minuticos y seguimos. Entonces, como durante este periodo va a ser fundamental Sócrates y los sofistas, vamos a explicar uno por uno. Así como les subí en el Classroom las diapositivas, les voy a subir estos apuntes también en un cuadrito para que los completen si les falta algo. Listo, entonces voy a borrar, no se preocupen si lo borro, y voy a seguir específicamente con Sócrates. No, mentiras, empecemos con los sofistas, porque los sofistas tienen como más relevancia, o sea, están primero que Sócrates. Primero están los sofistas y luego nace Sócrates. Coloquémoslo más aquí. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los sofistas? Los sofistas en Grecia eran considerados sabios, ¿sí? Y esos sabios, ¿qué hacían? Ellos, como eran considerados sabios, enseñaban, ¿sí? Entonces ellos fueron las primeras personas que cobraron, o sea, a ellos tocaba pagarles por sus enseñanzas, ¿correcto? O sea, desde ahí viene, fíjense que desde la antigua se cobra por aprender algo. Cobraron por sus enseñanzas. Por sus enseñanzas. Ay, escribo. Enseñanzas, listo. Eran considerados sabios. Robert, una pregunta, ¿cuál era el título que yo no lo puedo copiar? Periodo antropológico. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Periodo antropológico. Estamos viendo el segundo periodo. Eran considerados sabios los sofistas.
mm, hacían uso de la retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es un método que permite plantear argumentos de forma elegante, sofisticada. Por lo tanto, ¿ustedes creen que los sofistas que eran ricos o pobres? Ricos. Ujú. Ricos Eran porque estaban cobrando por les estaban cobrando por sus enseñanzas. exacto. Entonces, hacían uso de la retórica. La retórica es un discurso elegante y sofisticado, es muy técnico. ¿Sí? Entonces, digamos, ese discurso no lo podría manejar la gente que estaba esclavizada o la gente artesana de clases populares. ¿Por qué? Porque no tenían como el acceso a la educación o a la cultura que los sofistas tenían, por eso eran considerados sabios, porque tenían los medios para hacer uso de un discurso elegante y sofisticado. ¿Qué más podemos decir de los sofistas? Reviso algo que se me haya pasado. Ah, ya. Recuerdan que les estaba diciendo que los sofistas manejaban, o bueno, en el periodo antropológico se trabajó harto sobre la política. Precisamente lo que hacían los sofistas eran preparar a los jóvenes atenienses, recuerden que esto se da en Grecia, para la vida pública, ¿sí? A partir de este periodo ya va a haber una distinción entre lo público y lo privado. La esfera de lo público pertenece precisamente a esos debates sobre cuál debe ser la justicia, cómo se deben impartir las leyes, cuáles deben ser los castigos para aquellos que no cumplan las leyes. Esa esfera se va a desarrollar en el ámbito público. En el ámbito privado va a ser la esfera del hogar, doméstica, de la casa. Fíjense que desde este periodo ya había una marcada distinción entre lo que son los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tenían acceso a ese enunciamiento en la vida pública y las mujeres estaban relegadas a la vida doméstica. O sea, por eso es que se enseñan los filósofos hombres y son muy pocas las mujeres que figuran en esta época. Creo que solo hay una, que es Etiopía de Alejandría, que es la que hace ciertas contribuciones hacia la astronomía, pero fíjense que ni la nombran ni dicen nada sobre ella. Profe, ¿y por qué no? Porque fíjense que en Grecia la categoría de ciudadanos estaba solo dada para los hombres. Mujeres y niños eran como objetos y pertenencias de los hombres. Entonces, culturalmente así se desarrolló la imposición del hombre sobre la mujer y fíjense que ahorita persiste porque hay muchos casos de machismo, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ve también reflejado en la ciencia. Entonces, los máximos ¿Qué se representantes... llamaba la señora? Dime. ¿Cómo se llamaba la señora esa? Ya te confirmo, es que no recuerdo bien. Bueno, una es Cleopatra, que va a figurar, pero para la próxima clase les recuerdo, es que no, en este momento se me olvidan los nombres porque son un poco raros. Entonces, los máximos representantes de los sofistas van a ser Protágoras y Gorgias. ¿Listo? Para que ahí los tengan un poquito claros. Gorgias. ¿Listo? Creo que si se escribe así, voy a recortar. Ahora, con la pequeña explicación un poco en lenguaje claro, pues vamos a ver un video para afianzar ese conocimiento, ¿listo? Gorgias, ¿sí lo escribí bien? Gorgias, listo.
Entonces les voy a presentar la pantalla. Porfa, presten mucha atención al siguiente video. Mientras tanto, Profe, no se ve el video. no le he presentado, están viendo el cuadrito. ¿Ya lo terminaron de copiar? No, señora. Darle 5 minutos Profe, mientras... todo eso tú lo estás copiando, ¿cierto? Sí, yo todo eso lo estoy copiando en el Word, pero porfa, para que no se atrasen, vayan tomando los apuntes. Ok, profe. Yo les doy el tiempo. Entonces lo voy a borrar en este momento. Voy a interrumpir para presentar el video. ¿Cómo, profe? Voy a borrar la presentación para visualizar el video. Listo, permítanme un momento que ahora se me perdió el video. Este video va a explicar un poquito más a profundidad aspectos de los sofistas para tenerlos en cuenta, ¿listo? Y va a reafirmar cosas que pues también les expliqué. Igual también en el Classroom se los adjunté por si quieren volverlo a ver, por si no tienen problemas con el internet, si algo pasa. Presentar. ¿Me confirman porfa si escuchan? Todavía no, porque no lo he presentado. Listo, ya lo estoy colocando. Writing assistant for clear emails, confident messages, ¿Se escucha bien? and more. Because sometimes the kitchen table is the office and the classroom. Grammarly ¿Cuál es una offers tools to propaganda? help you get work done from anywhere. It covers everything from correcting grammatical errors to rewording a phrase for an easier read, so you and your kids can learn to be. Profe, se escucha doble. Listo. La segunda mitad del siglo V a.C. es un momento de gran esplendor cultural en Grecia, especialmente en Atenas. El gobernante elegido por el pueblo era Pericles, un político y estratega brillante que se dedicó a promocionar las artes, la literatura y comenzó la construcción de templos como el Partenón, por cierto, el templo más imitado de toda la historia. Habían concluido las guerras médicas contra los persas. Los atenienses habían alcanzado la victoria. De ahí se desencadena un sentimiento de orgullo nacional y de colaboración ciudadana, pues todos tuvieron que participar para vencer en la guerra. La forma de gobierno de Atenas era una democracia asamblearia. Los ciudadanos se reunían en el ágora y debatían los diferentes asuntos políticos. En este contexto, saber hablar y defender tus ideas era esencial. ¿Nunca habéis visto anuncios de coaching para convertirte en un líder y aprender a hablar en público? Pues a esto se dedicaban los sofistas, entre otras cosas. Tú, jovencito, que pareces un poco hipster, ¿quieres ser un orador eficaz y dominar el arte de la retórica para triunfar en el ágora? Los sofistas, palabra que quiere decir sabio en griego, te enseñarán el arte de la retórica y la oratoria. Eso sí, por un módico precio. Los sofistas fueron los primeros filósofos profesionales. Recibían un salario a cambio de sus enseñanzas, lo cual fue bastante polémico. ¿Alguna vez habéis visto que acusan a un youtuber diciéndole solo estás aquí por el partner y por el dinero, eres un vendido? Bueno, pues algo parecido le decían a los sofistas. El mismo Sócrates llegó a considerar que recibir dinero por enseñar era una forma de prostitución, pues se privaban a sí mismos de su libertad, ya que se veían obligados a conversar con los que pudieran pagar sus honorarios, mientras que él era libre para disfrutar de la compañía de quien quisiera. Protágoras fue uno de los mayores representantes de la sofística. Era un viajero incansable. Protágoras, como buen sofista, cobraba por sus lecciones de oratoria y retórica. Un discípulo suyo le dijo: «Solo te pagaré si llego a ganar un juicio haciendo uso de las dotes retóricas». Como no ganaba ningún juicio, se negaba a pagar. Así que Protágoras celebró un juicio contra él y dijo: «Si yo gano,
Es preciso que por haber ganado me entregues los honorarios, y si pierdo, se habrá cumplido la condición impuesta de que habrás ganado un juicio haciendo uso de tus dotes retóricas, así que también deberás pagarme. Como veis, sabían hacer malabarismos con las palabras. No penséis que los sofistas solo se preocupaban por el dinero. Pericles, el gobernante, era amigo del sofista Protágoras y le encargó a este la redacción de la Constitución para la nueva colonia de Turios, donde por primera vez se estableció la educación pública y obligatoria. Gracias, Protágoras. Una idea revolucionaria de los sofistas era que cualquier ser humano podía hacerse sabio y virtuoso si era convenientemente educado con independencia de su etnia, raza u origen familiar. Lo cual es un gran avance, pues de aquí ya existía el prejuicio de que tan solo las personas procedentes de familias aristocráticas podían prosperar en la educación. Vamos a ver las características del pensamiento de los sofistas. Estos filósofos dejan a un lado la pregunta sobre el origen del universo, la naturaleza, que en griego se dice physis, y se preguntan más por asuntos humanos como la educación, la justicia, las leyes, que en griego se dice nomos. Relativismo ético y político. Protágoras se percató de que lo que en un lugar está considerado que está bien, puede estar mal considerado en otro lugar, mientras que hay lugares en los que estar desnudo se considera totalmente natural y deseable, en otros se condena el desnudo con latigazos, prisión o incluso pena de muerte. Cobran conciencia de que las leyes políticas no están fijadas por la naturaleza, sino que hay diversos modos de concebir el bien y la justicia. Protágoras expresa esta idea con su famosa frase: el ser humano mira de todas las cosas, entendiendo que no existe un criterio absoluto para juzgar lo que es verdadero o falso, bueno o malo. Convencionalismo. Las leyes son convenciones. Se han establecido por un pacto social o han sido impuestas por los poderosos. Por tanto, las leyes no son eternas ni universales, sino variables y diferentes en cada grupo cultural. Pragmatismo. No creían que las acciones humanas sean buenas o malas en términos absolutos, sino en función de lo útiles o inútiles que sean para conseguir nuestros fines y objetivos particulares. Por ejemplo, mentir, en principio, no es algo bueno. Pero si nos sirve para conseguir un beneficio, creerán los sofistas, al menos la mayoría de ellos, que está bien hacerlo. Como cuando vas a una entrevista de trabajo y dices que hablas inglés fluido. Escepticismo. Dudaban de la verdad objetiva y del modo en que conocemos las cosas. Gorgias decía que no existe la entidad del bien y del mal, de lo verdadero y lo falso, y si existiera, no lo podríamos conocer, y aunque lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar, pues no está probada la conexión entre nuestra mente y el mundo real. Muchas veces pensamos o soñamos cosas que no son verdad. ¿Cómo podemos saber que nuestra mente está percibiendo lo que de verdad es? Además, aunque pudiéramos conocer algo, sería complicado comunicarlo objetivamente, pues la conexión entre las palabras y las cosas es una invención. ¿Qué tiene que ver una vaca con la palabra vaca? Agnosticismo. Decía Protágoras: sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen, ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden, la imprecisión del asunto, así como la brevedad de la vida. Xenófanes, por su parte, había insinuado que los dioses son invenciones de los seres humanos y que cada cultura los crea a su manera. Los etíopes dicen que los dioses son chatos y negros, los tracios que son rubios y de ojos claros. Sobre este asunto ironizaba diciendo: si los toros y los leones supieran pintar, pintarían a los dioses como toros y leones. Los historiadores de la filosofía en general se han posicionado contra estos filósofos, los han considerado los chicos malos de la filosofía. Platón mismo los describía como traficantes de las mercancías de las que se nutre la mente. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis a favor de los sofistas, aunque sea parcialmente? Listo, fíjense que el video nos aborda muchos temas a discutir y a debatir. ¿Por qué? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo del video principalmente o...? Profe, tenía una duda, porque al final del video estaban diciendo
yo no sé si los dioses son reales o no. Por ejemplo, si un rinoceronte y un león pudieran pintar, pintarían a sus dioses como rinocerontes y leones. Pero entonces, ¿por qué los egipcios pintan a sus dioses no como humanos, sino como seres morfológicos, mitad hombre, mitad animal? Es una muy buena pregunta. Digamos que todo depende de la cultura, ¿sí? De lo que consideren sagrado. Entonces, en esa necesidad por representarse a ellos mismos, pues harían al hombre y la otra mitad sería lo que es sagrado para ellos, ¿sí? Digamos que todo está muy relacionado a lo que culturalmente le demos ese dote de divino y de sagrado. Entonces, por ejemplo, en la India, las vacas son animales sagrados. ¿Por qué? Porque la India es un país muy pobre, ¿sí? Y digamos que las vacas las utilizan para todo. Con el popo de las vacas construyen las casas, con el popo de las vacas les permite realizar estufas, entonces sería tonto comérselas porque estarían desperdiciando todo lo que las vacas les dan y les ofrecen, ¿sí? Entonces, si las matan solo servirían para carne. En cambio, si las tienen ahí, les aportaría pues para abonar el pasto, para la construcción de las casas, para muchas cosas. Entonces, por eso ellos consideran que es sagrado. Digamos que hay una rama de la sociología, de las ciencias sociales, que se llama materialismo cultural y precisamente estudia cómo desde las culturas se crean sagradas ciertas cosas, pero eso tiene una base material. Por ejemplo, en la India la base material serían los usos de las vacas, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al tema, ¿sí respondí tu pregunta? Sí, profe, pero ahora se me hizo otra duda. Sí, lo de las vacas ya lo sabía, pero si ellos las valoran tanto, ¿por qué no las convierten en dioses? Como lo están haciendo en los egipcios. O sea, ellos solo las valoran, pero no las convierten en dioses. Por ejemplo, ellos tienen uno que es como un elefante con varios brazos, pero ellos casi no valoran a los elefantes en sí, sino que más los tienen como transporte, como si fueran para nosotros los caballos, pero porque a ellos sí los simbolizan como un dios y a las vacas no. Porque ya es otra época, o sea, ya pueda que antes históricamente sí las veneraran y por eso se quedó en la connotación de que son sagradas, tanto los elefantes y hacen parte de la cultura, pero pues en este momento histórico ya no está tan arraigada la idea de los dioses, de Dios, ¿sí? Por eso digamos que todo depende del tiempo histórico en el que se hable. Por eso, fíjense que yo les mencionaba en la primera clase que vimos que la historia y la filosofía van muy de la mano, están muy relacionadas. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces volviendo al tema y a los debates que se presentaban en el video, hay 5 corrientes de pensamiento que se dan en los sofistas. Entonces, los sofistas establecieron 5 corrientes. ¿Recuerdan cuáles eran las que mencionaba el video? Está el relativismo, que tiene que ver con relativismo. ¿No me las dejas ver la pantalla? Ay, perdón, pensé que ya la estaba presentando. Menos mal me dijiste. Una pestaña. Listo, está el relativismo. ¿Con qué tenía que ver? Relativismo. El relativismo tiene que ver con esas concepciones éticas y políticas de un lugar, ¿sí? Las cuales son cambiantes, no son las mismas según los lugares en los que se nace. Eso lo hemos trabajado harto. Entonces, esas condiciones éticas y políticas son relativas
porque, digamos, no se condena de la misma forma. Por ejemplo, ustedes sí escucharon la noticia que condenaron a muerte a un colombiano por llevar coca a China. ¿Sí la recuerdan? Sí, No, profe, yo no Yo vi sí sí eso. lo vi. Bueno, la No, historia fue esa, que lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Porque en China está prohibido tanto el uso como la distribución de sustancias o de drogas, debido a que en un tiempo en China, más o menos como en los años 70, la población sufrió un aumento increíble los jóvenes de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, digamos que el gobierno sacó esa ley donde prohibían el uso de drogas o la distribución de drogas. Entonces, un colombiano fue, llevó droga y pues la sanción fue la pena de muerte. Entonces, fíjense que es relativo, es muy relativo se me fue la palabra, las leyes, las Las postulados, normas, Lo que hay esto, que cumplir como tal para... lo ético las normas político en Colombia que en China, porque por ejemplo aquí no se condena a muerte, de hecho la condena a muerte no pero, existe. por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, Acá hay inclusive derechos. en todos los lugares de Asia en sí es muy mal visto que la gente se yo sí tatúe. quiero saber. Acá es Pero a mí sí me cultural. gustaría que mataran a los que roban. Sí, a los malos, a los que violan niñas y todo eso. Ahí sí. Ustedes Pero no tienen fíjense que compasión. deben primar, o sea, las leyes cuando existe la pena de muerte no están respetando el primer derecho, que es el derecho a la vida. O sea, digamos que en eso se basa, o en eso se dice en Colombia que no se ejerce la pena de muerte, porque se violaría el primer derecho con el que un Pero ser ellos humano están nace. violando más de dos, Obvio, son ellos violar, están violando matar otros y robar. derechos, pero lo Pues que se necesita, matemáticamente dos es más grande que uno, entonces ya Profe, ahí se va a hacer legal. Estaba, no le entendí nada a Lindsay, estaba escuchándola a la profe. si se te escuchaba entrecortado un poco. ¿Puedes repetir, Lindsay, por favor? Que, profe, pues que ellos vienen a romper leyes como violar, robar o matar, y entonces matemáticamente lo lógico es que si usted hace dos cosas malas, la primera no debería valer tanto porque usted ya está cometiendo más errores de que el de la primera ley. Correcto. En ese sentido, hay que hacer un replanteamiento del sistema carcelario. O sea, fíjense que muchas veces las personas que entran a la cárcel salen peor, o sea, aprenden más mañas, o se vuelven más corruptos, más malos, son más delincuentes. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una verdadera reincorporación a la sociedad. O sea, se supone que uno va a la cárcel porque comete un delito y en la cárcel debería fomentar la educación, actividades que permitan que error que se cometió sea consciente del error y se repare a las personas que afectó, pero pues eso realmente no pasa. Entonces, es relativo, digamos que hay países en los que las cárceles están vacías, las han quitado porque han hecho un buen trabajo en términos de educación. Todo está muy relacionado con la educación. Otra corriente fue el convencionalismo. El convencionalismo hacía relación a que las leyes son pactos sociales, ¿sí? Y si no están construidos socialmente, pues son impuestas por los que tienen el poder. Pero entonces, esas convenciones, o sea, por ejemplo, una convención sería lo que hay, el ejemplo que ahí daban, o sea, aquí el acuerdo entre todos está usar ropa al salir, pero hay lugares en los que no. Por ejemplo, los indígenas que están bien adentro en la selva, en los territorios originarios nativos, no usan muchas veces ropa o usan una manta especial. O sea, imagínense aquí, de hecho, cuando los indígenas vienen, por ejemplo, a Bogotá, mucha gente los mira porque visten distinto. Entonces, esas convenciones, esos acuerdos también cambian de acuerdo al lugar en el que se nace. Entonces, aquí irían las leyes. Profe, el problema que tienen las leyes es que suelen
encarcelar a muchas de las personas que hacen delitos pequeños como robar, en vez de encarcelar a los que vienen haciendo esto, porque la gente roba porque tienen hambre porque no hay trabajo porque no hay plata, porque no hay plata porque se la roban. ¿Quién se la roba? Los políticos. A esos deberían encerrarse. O sea, solo se encierran. Ay, disculpen un segundo. Listo. Claro, digamos que cuando tú conoces esa realidad, te haces esa crítica, o sea, mucha gente no la tiene, ¿sí? No, mucha gente no tiene ese pensamiento y difícilmente las personas pueden combatir contra esa estructura que está en el poder, porque fíjense que ellos son los que hacen las leyes, nosotros supuestamente las aprobamos, pero, pero es muy difícil llegar a quitar ese monopolio que tiene la gente con dinero, ¿sí? Sí, además, sí. Sí, porque digamos, ya no roban así nomás, ya no cogen y le dicen, no, deme todo. No, incluso ya se volvieron peores, incluso ya matan a la persona sin saberlo y lo dejan así. O pueden hacer lo que hicieron, creo que fue en Uruguay, que había un político que estaba volviendo nada del país, estaba convirtiéndolo en otra Venezuela en algún tiempo, y lo que hicieron la gente fue que mucha gente hizo una revuelta gigante, ¿para qué? Para sacarlo del poder. Al final lo pudieron sacar y eligieron a una persona que hasta ahora maneja el país muy bien. Entonces, si mucha gente se diera cuenta de estos problemas y todos atacaran a una misma persona, la van a terminar sacando, quieran o no. Fíjense que lo que dice Lindsay pasa mucho en el continente latinoamericano. Por ejemplo, lo que fue... Listo, qué pena, tuve que interrumpir un momentico. Lo que fue el caso de México, pues en México también hubo una dictadura, en Argentina una dictadura militar, en Chile una dictadura militar de Pinochet, eh, mm, Guatemala y El Salvador también se dieron dictaduras militares. O sea, realmente fue un periodo en la historia que, que involucró muchas masacres, muchas violaciones de derechos humanos. En Colombia, realmente como tal, una dictadura no ha existido. Entonces, no se ha dado ese proceso que cuenta Lindsay. La única, entre comillas, dictadura, porque no todos los historiadores la asumen como tal, es la de Rojas Pinilla. Entonces, el siguiente corriente, para no desviarnos, es el pragmatismo. Fíjense que esta nos trae algo muy importante y es la relación de lo bueno con lo útil. Y el ejemplo que coloca el video me parece retomarlo porque muchas veces asociamos a lo bueno lo que es lo útil y no pasa. Por ejemplo, la frase que dicen acá, el vivo vive del bobo, está muy relacionada a ese pragmatismo, a ser prácticos, pero sin importar los medios. Entonces, el ejemplo que colocaban es, yo tengo una entrevista de trabajo y me piden un nivel de inglés. Entonces, lo que yo hago para que me den el trabajo en primera medida es mentir, pero no estoy teniendo en cuenta las consecuencias que trae esa mentira, porque vi lo pragmático, lo útil, lo que se hace en el momento, ¿sí? Y muchas veces este aspecto nos pasa. Fíjense que los sofistas tampoco fue que estuvieran tan equivocados en ciertas cosas. Y la última va a ser el escepticismo. El escepticismo, no me interesa, faltan dos. Lo que nos hace es dudar de todo, ¿sí? De todo lo que está establecido, de todas las verdades que se establecen, entonces es dudar de todo. Cuando las personas son escépticas, han escuchado, es que no le tienen fe a las cosas, entonces dudan de todo lo que se hace, lo que se dice, y eso digamos que en un momento lo hicieron los sofistas. Y por último, el agnosticismo, que está muy relacionado a la pregunta de los dioses. Ellos creen que existe algo, pero no saben qué es. O sea, ellos tienen una creencia,
pero no la definen como Dios o como un animal, sino creen que hay algo más allá de la vida. Entonces, muchas personas se llaman a sí mismas agnósticos, es decir, que no creen en los dioses que han sido fundados a partir de la invención humana, sino en una esencia, en algo que hay más allá de la vida. Profe, yo tengo una pregunta. Bien. Y las personas que viven en Grecia y creen como en Zeus y Poseidón y eso, no, o sea, ¿por qué si eran agnósticos? Porque no son todos. O sea, fíjense que cuando se empieza a realizar filosofía hay una crítica directamente a todo, tanto a la religión, la política, la educación, la vida, el origen del universo. Entonces, muchas veces los filósofos que se atrevieron a postular algo distinto, digamos, en este caso a la teología griega que va a ser antes de Cristo los dioses, eran condenados porque pues había una creencia popular que decía que había que creer en Zeus, en Poseidón, en Júpiter, en Afrodita, etcétera. Entonces, cuando los filósofos empiezan a decir, oiga, hay que dudar de todo, o sea, realmente nosotros les damos atribuciones a los dioses humanas, ¿sí? Entonces, por eso Zeus, que era el dios de todo, era un hombre poderoso, grande, ¿sí? Pero eran atribuciones humanas, no dejaba de ser una invención humana. Eso era lo que decían los agnósticos en ese tiempo. ¿Listo? Voy igual aquí a copiar el pantallazo de esta explicación y vamos a ver el video de Sócrates para terminar la clase. ¿Listo? ¿Y hacemos más resumen? ¿Tú vas a copiar algo más? Lo último que voy a copiar es lo de Sócrates. Entonces voy aquí a copiar el pantallazo para que les queden sus apuntes. Porque es necesario tener los apuntes para las exposiciones, para que el conocimiento quede. Listo, vamos a ver el video de Sócrates. ¿Querés aprender sobre Sócrates? Quédate en este video que en 5 minutos te lo explicamos. A la hora de analizar la... Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kare Anders, yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Soy de Voy a Suecia. presentarlo, ¿vale? En Latinoamérica. ¿Querés aprender sobre Sócrates? Quédate en este video que en 5 minutos te lo explicamos. A la hora de analizar la filosofía socrática nos encontramos con 2 problemas. El primero es que aún hoy es motivo de constantes debates la figura de Sócrates porque fue el único filósofo que dio la vida por la filosofía. El segundo problema es que todo lo que sabemos de él lo sabemos por otras personas, porque Sócrates no escribió nada. Así que hablar de Sócrates ya tiene sus complicaciones, pero igual, vamos adelante. Sócrates nació en Atenas 470 años antes de Cristo. Era hijo de una partera y de un escultor, lo cual le permitía vivir modestamente. Antes de dedicarse de lleno a la filosofía, fue nada menos que un soldado hoplita. Entre los discípulos de Sócrates se encontraba Platón. Es decir que el filósofo más influyente de todos los tiempos aprendió de Sócrates. La pasión que Sócrates tenía por Atenas, su ciudad natal, fue tan grande que esto lo llevó a modo de vocación, a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y esta es la clave de la filosofía socrática. Sócrates rompe con el pasado, con los filósofos anteriores a él. Esos filósofos, que ya habían pensado bastante tiempo antes que él, pasaron a la historia como los filósofos presocráticos. Mirá si no fue importante Sócrates, que la historia de la filosofía griega se divide en un antes y un después de él. Esos filósofos presocráticos dieron comienzo a la historia de la filosofía con una búsqueda clarísima. Esa búsqueda era la búsqueda de la physis, es decir, del primer principio de todas las cosas. Pero Sócrates a ese principio
lo deja a un costado, lo ignora. Según él, no se puede estar pensando en cosmologías, en metafísicas, en principios naturales, mientras la ciudad se derrumba. Hay que pensar en la polis para arreglar los problemas de la ciudad. Al salir a la calle y al discutir con la gente, Sócrates hablaba de la virtud. En griego, virtud se dice arete, y cada filósofo tiene su definición con respecto al arete. Para Sócrates, la arete, la virtud, es conocimiento y sabiduría. Es decir, que la ignorancia era todo lo contrario a la virtud. ¿Y cómo encontramos esa sabiduría que es igual a la virtud? Él nos dice que nos volvemos sabios cuando aceptamos que no sabemos nada. Si todo el tiempo estoy creyendo que me sé todo, no sé nada, porque caigo en un engaño permanente de creerme sabio. En cambio, el que reconoce su propia ignorancia da un paso. Ese primer paso es un paso de sabiduría. De ahí la famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. El oráculo del Delfos ya lo había dicho. Sócrates era el hombre más sabio de todos. ¿Por qué? Sencillamente porque no se creía sabio. Para enseñar esta virtud, Sócrates disponía de un método original, de un método de él, que se llamaba la mayéutica. Mayéutica en griego significa parto. Esto lo aprendió de su madre, que era comadrona. Básicamente Sócrates partía de una afirmación de su interlocutor. Supongamos que el interlocutor se llame Juan. Juan afirma: yo soy el hombre más valiente del planeta Tierra. Entonces Sócrates no lo contradecía, simplemente preguntaba: a ver, dime Juan, ¿vos cómo definirías la valentía? De ese modo, Juan ya pasaba de una afirmación un poco soberbia a una reflexión. Sócrates va ayudando con preguntas. Cuando Juan se equivoca, Sócrates repregunta. Juan da a luz el conocimiento. Juan reconoció que no sabía nada. Juan empezó a ser sabio. A este método socrático se oponía obviamente toda la prédica de los sofistas, los cuales le daban mucho énfasis a la persuasión retórica, más que a la búsqueda de la verdad. Pero eso podría ser tema de otra animación. Sócrates fue llevado a juicio bajo dos acusaciones. Por un lado, desvío de la juventud. Por el otro, impiedad pública. Desviar a la juventud significaba básicamente hacerlos filosofar, hacerlos pensar distinto al poder. Impiedad pública significaba burlarse de la religión de aquel tiempo. Los acusadores fueron tres hombres: Anito, que era político; Meleto, que era poeta; y Licón, que era un orador. El desarrollo de este juicio está documentado en un libro de Jenofonte y en un libro de Platón. Casi todos los asistentes coincidían en que Sócrates había sido muy soberbio durante todo el juicio, pero él quería que quede en claro que él no había cometido ninguna falta y tampoco había sido impío. El tribunal estaba compuesto por 500 jueces. 280 votaron para que Sócrates sea culpable y los restantes 220 obviamente votaron a favor de la inocencia de Sócrates. Lo condenaron a beber cicuta, una planta venenosa que cumple su objetivo en más o menos 5 minutos. Platón estuvo en el juicio con Jenofonte y coincide en que Sócrates jamás se reconoció culpable. Y el discurso que da Sócrates está recogido en un libro de Platón que se llama La Apología de Sócrates, un dato que por lo general no se cuenta, pero que se puede leer en el libro de Jenofonte. Él dice que una vez terminado el juicio, Anito dijo: ahí está Sócrates, me obliga a que lo condene a muerte porque él sabe que el pueblo lo quiere, pero el tiempo se encargará de decir quién realmente pasará la historia. Anito, de onda te lo digo, Sócrates me parece que te ganó la pulseada, porque de vos no nos estaríamos acordando tanto. Recordá algunos libros en los cuales podés leer sobre Sócrates. Y ya sabes, si te gustó el video, compartilo con tus amigos, comentalo y como siempre hacemos, armamos el debate, porque en eso consiste la filosofía. Este canal se llama Filosofía en Minutos. Gracias por tu tiempo. Listo, entonces del video que vamos a retomar. Entonces Sócrates va a marcar la historia de la filosofía. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné anteriormente. Van a haber unos filósofos presocráticos que van a postular el principio del arjé y se van a preocupar por el origen del universo. Y va a haber después de Sócrates un desarrollo más enfocado hacia el hombre, hacia el ser, hacia los temas como la libertad, la felicidad,
la vida pública, la educación, que va a marcar un después en la filosofía, ¿correcto? Como decía el video, van a ser en unas condiciones acomodadas, donde la madre va a ser una partera y el papá va a ser un escultor. Entonces, fíjense que no van a ser esclavos, van a salir en una clase acomodada, entonces él va a tener las posibilidades de acceder al conocimiento. Sócrates hace una crítica al costo de las clases de los sofistas, porque él consideraba que eran muy elevadas y que no era necesario cobrar por enseñar. ¿Por qué? Porque Sócrates era de los que se paraba en el ágora, en la plaza pública, y a partir del debate y de la interrogación iba generando conocimiento. Esa era la idea. Entonces, específicamente ese método que Sócrates utilizaba lo llamaba mayéutica. La mayéutica nace de esa relación que él tiene con su mamá y en la que él dice: el conocimiento es igual que un parto, el conocimiento debe parirse, o sea, debe darse a luz para que se dé. O sea, entonces, ¿cómo se da esa mayéutica? A partir de una serie de preguntas que interlocutaban a las personas, ¿sí? Entonces, digamos que muchas veces cuando ustedes participan, yo también trato de hacer eso, de interlocutarlos, de decirles, pero el porqué de su argumento, ¿sí? O sea, hacer preguntas que desestabilizan ese argumento y que permiten construir más allá de lo que se dice, ¿sí? Esa es la mayéutica. La ironía es otro método que utilizaba él y era también, a partir de esa interrogación, convencer a la gente, a sus discípulos, a los del pueblo, que eran ignorantes, que la ignorancia estaba en todos, que porque desconocíamos muchas cosas del mundo. Y eso hace que nos conduzca a la duda, a dudar. Fíjense que la duda va a estar transversal en toda la filosofía. El conocimiento para Sócrates debe ser buscado constantemente, porque el conocimiento es lo que nos permite dar a luz, como lo diría Sócrates, a avances en todas las partes o esferas de la vida. Cuando se conoce, cuando se interroga, cuando se discute, cuando se argumenta, se generan cambios positivos. Básicamente es eso. ¿Alguna pregunta de lo que va a decir Sócrates? ¿Queda todo claro? Sí, profe. Listo, entonces porfa, les voy a subir el archivo para que vayan revisando sus notas, sus apuntes, para que lo suban ahorita. Listo, recuerden que lo van a subir al archivo de los sofistas. Ah, profesor, ¿usted va a subir el archivo de todo lo que copiamos en esta clase? Sí, pero la idea es que ustedes lo tengan en su cuaderno. No lo que yo hice, sino ustedes en su cuaderno con sus ideas, bien organizado, como lo quieran organizar, letra clara, tengan en cuenta la ortografía, los signos de puntuación. Todo eso yo lo tengo en cuenta a la hora de calificarles los apuntes. No me esperé tantico. Dime. Que ya voy a acabar de copiar esa parte. Vale, igual los voy a dejar arriba en la nube para que igual queden cuando ustedes necesiten verlos. ¿Los va a dejar en Classroom, profe? Recuerden que si me entregan las cosas después de tiempo, les voy a bajar la nota porque yo les voy dando el tiempo para que vayamos avanzando y vayan copiando a la par que yo explico. Ay, no hemos definido el siguiente grupo. El siguiente grupo que va a exponer ya les digo quién es para que porfa lo tengan en cuenta. Tengan en cuenta que no es una exposición individual, traten de hacer una sola diapositiva por persona. Con eso es más chévere, más ameno. Y la idea es que socialicen, que también trabajen en grupo. Listo, voy a eliminar esto. Listo, profe. Entonces recuerden el segundo grupo que va a exponer el 17 de marzo el tema de
de Sócrates y los sofistas del periodo 2 del antropológico de la Edad Antigua va a ser Sara y Ariadna Cardona, Laura Sofía González, Yulitza Betancourt, Arbey Benavides, Alison Vargas. Investiguen diferentes fuentes, traigan nuevos temas. Y ya, eso sería todo. Traten de hacer un solo documento, una sola diapositiva entre todos, que sea una construcción en grupo, no individual. En Drive. En el chat, o sea, como quieran, pero háganlo juntos, en grupo. Profe, ¿esto quiénes son? Los voy a escribir en el chat. Bueno, para profe. ¿Listo? ¿Hay alguien que no tenga grupo? 17 de marzo la exposición. Les dejé un poquito más de tiempo para que suban los apuntes. Profe, ya los envié a Classroom. No hay excusa, están para entregar hoy. ¿Listo? Hoy a las 12 de la noche. La idea es que no tengan trabajo en la casa ahorita en la tarde, pero pues ya eso depende de ustedes. Hay personas que no me han entregado. Les voy a compartir la pantalla. Que no han entregado cosas. Así que tienen Profe, ¿y la tarea de donde usted nos califica la cámara le damos como entregada? No, esa déjenla así sin entregar. Esa se entregaría a final de periodo. O sea, esa nota aumenta o disminuye según la participación de cada clase. Ah, ok, profe. O sea que no le hacemos ni enmarcarse como completada ni nada. No, déjenla ahí sin completar. Entonces, ahí ya pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Aquí están sus notas. Por ejemplo, los que tienen 1 sin presentar, para que por favor la envíen la tarea, les va a calificar sobre 70 para que no les quede ese 1. Entonces, al momento tendríamos 5 notas. ¿Listo? Estas 3 se van completando a lo largo del periodo. Estas 2, perdón. Las notas de exposiciones y la participación. Esta la completaríamos hoy. ¿Listo? Así que por favor, pendientes los que no han entregado. Envíen las tareas. Si no les dan entregar, no me va a llegar. Entonces, entreguen la actividad. Yo ya les he devuelto las notas porque ya las califiqué. No necesitan entregármelas de nuevo. Si les doy devolver con calificación es porque ya tienen la nota. Por ejemplo, aquí me sale entrega tardía de quienes se han entregado. Por ejemplo, este 70 sin presentar es porque no envió la tarea. Dime. Profe, acerca de eso, ¿recuerdas que yo te había dicho la vez pasada que tenía un problema con una plataforma y te había enviado Sí. captura y todo? Sí, es que no he hecho la modificación, pero solo les quise mostrar para los que tienen 1. Igual, es que a mí se me olvida, entonces por favor recuérdenme en el WhatsApp un problema, inconveniente con subir las cosas, me escribe. Álvaro también sabe, pues a mí se me hizo raro porque... No, yo ya sí sé, pero no la he subido. Pero Bueno, profe. me mandas un mensajito para que yo lo haga y me acuerde. Igual Vale, los que pues, tienen algún gracias. inconveniente, igual lo escriben para que yo recuerde, porque como se entregan los plazos, yo dispongo un día para subir y calificar las notas y se me olvidan los casos que son atípicos, que tienen algún inconveniente. Vale, profe, gracias. Bueno, profe, bye.